Buenas tardes, hermanos. Quisiera que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Y tengamos la lectura apenas de un versículo como encabezado a las enseñanzas y lecciones que tendremos para la tarde de hoy. Libro Primera de Reyes, capítulo 11. Y vamos a tener la lectura del versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4 declara: Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Tengamos unas palabras de oración. Padre, te alabamos y te adoramos en esta tarde, con nuestro corazón a la vez contento y gozoso por acercarnos a ti nuevamente, buscando tener contigo comunión por medio de tu Espíritu Santo y por medio de nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros te queremos dar gracias, oh Padre, porque una vez más podemos ser instruidos en tu palabra y podemos ser enseñados por ti. Te rogamos que por medio del poder de tu Espíritu, la tercera persona de la Trinidad a la cual Cristo envió a este mundo, no solamente para convencernos del arrepentimiento, como para convencernos de la justicia del juicio, como para ser aquel que nos consuela y nos anima y nos guíe y dirija, sino que también, oh Padre, aquel que ha venido a traer y darnos a conocer las palabras de Jesucristo. Que pueda hacer esa su obra en nuestros corazones y mente, en esta tarde también, oh Padre, y podamos ser edificados y transformados por medio de ella. Gracias te damos por tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos con acción de gracias. Amén. Pues sigamos, hermanos, teniendo algunas lecciones sobre la vida de este rey Salomón, acerca de estas sus mujeres que inclinaron su corazón tras dioses ajenos. En Primera de Reyes, del capítulo 1 al capítulo 11, nos presenta la vida de Salomón, desde su ascensión al trono hasta su caída espiritual. Y esta biografía de Salomón es rica en cuestiones que tienen mucho que ver con nuestra vida espiritual. Podemos sacar aquí grandes enseñanzas y reflejos acerca de la vida de él y cómo esto puede ser de beneficio para nosotros, cómo preservar nuestra relación con Dios a la luz de cómo él ha tenido la suya con Dios. Pues podemos ver aquí a un hombre que fue lleno de toda bendición y de privilegios de todo tipo a lo largo de su vida, que pudo hacer mucho bien para el avance del reino de Dios y para beneficio de la nación, pero también como en la recta final de su vida se apartó de tales caminos y llegó al desagrado de Dios. Hemos tratado de rastrear una serie de puntos en el camino de la vida de Salomón, que fue lo que le llevó a esa vida de comunión con Dios y esa idolatría en el final. Cosas que pueden ser de gran beneficio para nosotros a la hora de considerarlas. Notamos aquellas señales de peligro que ya estaban presentes en el primer año de su reinado. Hemos meditado en la verdadera naturaleza del Hijo de Dios, aquel que es genuino. ¿Cómo pueden coexistir una comunión con Dios y estar a la vez bajo la bendición de Dios, al mismo tiempo surgir en ese corazón señales peligrosas, las cuales debemos de conocer y debemos de tratar con ellas? Describimos de dónde vino el peligro sobre Salomón. Si el reino sobre el cual reinaba era de gran paz y por ningún sitio de su territorio ni de las naciones vecinas había ningún adversario. Este pasaje ubica el peligro y no estaba lejos este peligro, sino lo tenía muy cerca. Era su propio corazón. Y lo que hicimos después fue señalar la manera de cuidar nuestro corazón. Según deducimos de la vida de Salomón, por un lado debemos de cuidar las decisiones que hacemos y por otro lado, ese amor a las riquezas, tratar con ese amor a los placeres, ese deseo de tener grandeza. Como las bendiciones de Dios también, nosotros la podemos volver en cosas nocivas
para nuestra alma y para nuestra relación para con Dios. Veamos hoy otro apartado de este cuidado del corazón. Planteemos entonces una cuestión acerca de este versículo que hemos leído. Sus esposas desviaron el corazón de Salomón. Concluyamos mirando hoy otra realidad que se nos dice de Salomón en este versículo 4 de este capítulo 11. Esas mujeres a las cuales él se unió afectaron de una manera directa su corazón y llevaron a este hombre de Dios a inclinar su corazón a los ídolos que ellas adoraban. Y de esa manera su corazón ya no fuese íntegro para con Dios. Notemos entonces la variedad de dioses que adoraban. Eran los dioses de las naciones de esas mujeres. Dice el versículo 5 al versículo 7 lo siguiente: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Pues se nos dice también en el versículo 8 que todas esas mujeres que seguían su propia educación y su propia adoración a sus dioses según sus naciones. Tratemos de pensar cómo pudo llegar a una situación así. Esto pudo haber empezado desde muy temprano, allá por el capítulo 3, versículo 1, que se nos declara aquí en el versículo 1 de este capítulo 11. Ya en el principio de su reinado, él se planteaba unirse a una de esas mujeres extranjeras. ¿Cómo sucedía? ¿Cómo empezaba todo esto? Él la veía entre sus contactos diplomáticos, la veía quizás por ahí de lejos, con aquellos altos dignatarios y reyes de todos esos países que le visitaban a él. Él fijaba sus ojos en ella de repente y decidía tomarla como esposa o alguna concubina, tener otra más para él, ya sea por conveniencia diplomática o económica con ese rey, reino o nación, o decidía unirse a ella por atracción hacia ella, una mera atracción sexual. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Cómo era que él empezaba a tomar mujer tras mujer? Pero luego que lo conseguía, él la traía a Jerusalén. Y parece que su forma de proceder fue muy abierta, entre comillas. Fue un hombre muy permisivo, tan así que él respetaba, que esa mujer siguiera con sus tradiciones y su religión. ¿Sería esa una forma de atraerla hacia él? ¿De complacerla? ¿O una manera de facilitar que se la concedieran a él? ¿Que mujeres que se irían a unir a él ya conociendo que Salomón era un hombre abierto y considerable? Pero lo cierto es que Salomón no solo le permitía a cada una de esas mujeres extranjeras que siguiera con sus creencias y prácticas, sino que les facilitaba los medios para que ellas pudieran adorar a su manera. ¿Será que Salomón les proveía los lugares sagrados? ¿Salomón les proveía también los sacerdotes para ello? ¿Les proveía también la construcción de altares? ¿Y aún les proporcionaba las víctimas para que éstas hicieron sus holocaustos? Dice en el capítulo 11, versículos del 7 a 8, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable a Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Moloc era un dios abominable ante los ojos de Dios, que los tipos de sacrificios que hacía eran con niños, eran con bebés. ¿Será que Salomón proporcionaba esas víctimas, esos tipos de víctimas a sus mujeres para que éstas ofrecieran estos sacrificios a sus dioses? ¿Será que hasta allí llegó Salomón? De no solamente participar, sino de construirles y proveerles los lugares, los sacerdotes, los altares y aún este tipo de víctimas que demandaban estos abominables
ídolos, nos encontramos que Salomón en un principio buscaba a Dios, seguía a Dios, tenía un corazón para Dios, y Dios lo bendecía con su presencia, con sus favores, y todos veían que Dios estaba con él, que lo favorecía. Incluso la reina Saba, aquella reina que vino de tierras tan lejanas, cuando vio su reino y palacio, cuando oyó toda su sabiduría, ella adoró a Dios por haber puesto un rey como Salomón en el trono. Dice el capítulo 10, versículo del 8 al 9, las palabras de esta reina, diciendo: Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Sin embargo, junto con esto, cuando buscaba una mujer, él la respetaba. Él respetaba sus creencias y sus prácticas a todas estas sus mujeres. No les imponía sus ideas y criterios de la religión de Jehová y de la ley de Moisés. No hacía tal cosa el rey Salomón. Este no le presentaba a estas mujeres la ley de Dios y a Dios como el creador de todas las cosas. Es cierto que la gente del mundo podría decir de Salomón que este era un rey bueno, un rey tolerante, un rey comprensivo y un rey aún respetuoso. En el mundo en el que nosotros vivimos hoy en día, donde miran mal a aquel que no es tolerante en todas las cosas, en un mundo donde nosotros donde somos tolerantes con casi absolutamente todo, debemos ser tolerantes con todas las cosas, muchos destacarían el carácter flexible de Salomón, un modelo del gran ideal del hombre de hoy, que es ser tolerante y abierto con todos, la importancia de tener empatía con todo el mundo. Ese es, creo, el modelo de hombre bueno de hoy, el hombre que no llega al extremo de defender y sostener la verdad, sino asumir que cada uno puede tener la suya propia. Este hombre, con gran tolerancia, ¿a dónde llegó al final de su vida? Bueno, no siguió adorando a Dios, eso está claro, porque se inclinó a agradar a todos y a todas menos a Dios. Esta clase de camino, el ideal del mundo en que vivimos y de nuestra sociedad de hoy, es el camino que le llevó a ganar el rechazo de Dios. No pudo guardar su corazón para Dios. No pudo seguir amando a Dios como decía amarlo antes. Al final, esa manera de ser con las mujeres desarmó el alma de Salomón y dejó que su corazón cayese bajo el desagrado de Dios. Y Dios se apartó de él y el reino sufriera sus juicios. Podemos preguntar, ¿nosotros a quién buscamos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Porque fue la pregunta que le hizo el apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 1 del libro a los Gálatas, versículo 10, dice: ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Todo aquel que se distingue por una vida que trata de agradar a los hombres más que al Dios que dice servir, se engaña a sí mismo. Repito, todo aquel que se distingue por una vida que trata de agradar a los hombres más que al Dios que dice servir, se engaña a sí mismo. Lo escribió el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 4, acerca de la amistad con el mundo. Él dijo lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Otra traducción dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es odio hacia Dios? Santiago está colocando aquí esta afirmación en forma de pregunta y apela al sentido común de sus lectores. ¿Qué esposo permite a su mujer tener una relación ilícita con otro hombre? ¿Y qué pensáis
de una mujer que se olvida del amor matrimonial para entrar en una relación adúltera. Entonces podíamos preguntar, ¿cuál pensáis que será la reacción de Dios cuando un creyente se enamora del mundo? Dios es un Dios celoso. En Éxodo capítulo 20, versículo 5 declara, no te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios no tolera la amistad con el mundo. ¿Qué significa la palabra mundo? La palabra que usa Salomón para referirse a mundo aquí representa todo el sistema de la humanidad, o sea, sus instituciones, sus estructuras, sus valores y sus costumbres organizados sin Dios. Este es el mismo significado que Pablo quiso transmitir cuando escribió su segunda carta a Timoteo acerca de uno que lo abandonó. Él dijo, ya que Demas, por amar a este mundo presente, me ha abandonado y ha ido a Tesalónica. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Lo que Santiago quiere enfatizar, es que una persona no puede estar en buenos términos con el mundo y con Dios al mismo tiempo. El mundo no tolera a los creyentes y los considera sus enemigos. Y es de esto que Cristo les advirtió a sus discípulos diciendo, todo el que quiera vivir piadosamente en este mundo que es hostil a Dios y a su palabra, padecerá persecución. El mundo los perseguirá por ser amigos de Dios. Pero tampoco es menos cierto que Dios considera al que es amigo del mundo como un enemigo suyo. Enemigo de Dios, sí. ¡Qué expresión aterradora! Ser enemigo de Dios. El amigo de Dios que soporta la enemistad del mundo siempre puede hallar consuelo en las palabras del reformador del siglo XVI, John Knox, quien dijo, un hombre con Dios a su lado siempre está en la mayoría, pero la persona que se encuentra con Dios como enemigo está sola, ya que el mundo no puede ayudarlo. El escritor de Hebreo llega a la siguiente conclusión. Él dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10, versículo 31. El cristiano ha sido puesto en el mundo, aunque sin ser del mundo. Lo declaró Cristo mismo en su oración al Padre cuando dijo, en Juan capítulo 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y el mismo apóstol que de su puño escribió estas palabras, también advirtió en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, lo siguiente: no améis al mundo, ni nada del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando una persona se vuelca intencionalmente al mundo para hacerse parte del mismo, ha hecho una elección consciente de rechazar a Dios y las enseñanzas de su palabra. Por lo tanto, cualquiera que escoge deliberadamente el favor del mundo contra Dios se encontrará con Dios como su enemigo. Pero claro, cualquiera podría decirle al apóstol Juan que una cosa es escribir estas palabras y otra muy distinta es ponerlas en práctica. Pero lo cierto es, hermanos, que Juan primero las puso en práctica antes que aún las escribiera, cuando él recibía las amenazas del concilio judío. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 17 al 20 lo siguiente: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan persisten
en mantener su lealtad a Dios en lugar de a los hombres, porque saben que están bajo la divina autoridad para obedecerle. Los apóstoles tenían que enseñar todo lo que Jesús les había mandado. Ellos obedecen a Jesús, quien les había encargado ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y más adelante, en Hechos capítulo 5, versículo 19, cuando ellos vuelven a caer preso por honrar a Dios en la predicación del Evangelio, ante los ancianos les vuelven a responder lo siguiente. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer, o sea, es necesario ser fiel, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Pero volviendo a la vida del hijo de David, lo que en Salomón parecía bondad, lo que en Salomón parecía una dosis de comprensión y tolerancia, no era sino el escondedero de un tremendo mal, que cogió fuerza y que desvió el corazón de Salomón de su Dios y de su Creador, quien le había dado tantos dones y que le había dado tanto bien a este hombre. Salomón debía haber dejado bien claro a cada una de sus mujeres que es necesario obedecer, es necesario ser fiel, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. En segundo lugar, veamos la importancia de la enseñanza de la cual Salomón violó teniendo esta actitud con sus mujeres. Salomón violó la doctrina de Dios. Dios, cuando hizo al hombre y a la mujer y diseñó el matrimonio, lo hizo para que llegasen a una unidad y para que esa relación reflejase también a Dios, siendo que ellos eran la imagen de Dios. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a sus padres y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús también lo dijo en Mateo capítulo 19, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Tienen que ser una unidad formada por dos. ¿Pero con qué fin? Bueno, tienen que ser una unidad formada por dos para que juntos puedan, por ejemplo, sacar adelante la casa, para criar a los hijos, para enfrentar los problemas de la vida, llegar a ser como un equipo que persiguen una meta en común. Y eso toma su tiempo, requiere su trabajo y requiere un gran esfuerzo. Hay que hablar y hay que hablar bastante durante este tiempo. Y unificar criterios, porque son personas diferentes, con ideas diferentes, costumbres diferentes y una educación diferente. Pero esta es la meta que tienen que buscar. No ser ya más dos, sino ser una sola carne. Y parte importante para conseguir este objetivo es cómo el matrimonio debe reflejar la imagen de Dios. Pablo lo expone en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Declara, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El hombre asuma ser la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del varón y Dios es la cabeza de Cristo. La relación que hay en el Dios Trino se refleja en el hombre, o sea, en el matrimonio, por cuanto son su imagen. Aunque los dos tengan cada uno su cabeza, en el matrimonio el hombre tiene que ocupar ese lugar. Quiere decir que el hombre es la autoridad en el matrimonio, como Dios el Padre en la Trinidad. La Trinidad son tres personas, pero a la vez un solo Dios. Cada uno es igualmente Dios, cada uno es igualmente eterno, infinito y todopoderoso. Siendo igualmente Dios, Dios el Padre es quien manda a Dios el Hijo a este mundo, y el Hijo se sujeta en obediencia al Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Dios el Padre, siendo igual al Hijo e igual al Espíritu Santo, representa la autoridad en la Santa Trinidad. Pues así de igual el hombre en el matrimonio. Que el hombre es la cabeza, la autoridad en el matrimonio, quiere decir que la mujer tiene que reconocer eso y ser la ayuda idónea para él, según Génesis capítulo 2, versículo 18. Como el Hijo
estaba sujeto al Padre y hacía lo que el Padre le mandó. Vemos allí en Juan 20:21, Juan 12:50. Esto es lo que la mujer tiene que pensar y hacer con respecto a aquel que Dios ha designado como su cabeza, o sea, su marido. ¿Cuál es la función como cabeza? Bueno, esa posición la tiene con el fin de buscar el bien de su esposa. ¿Pero cómo? Bueno, guiando, protegiendo, cuidando y proveyendo. Para eso toma decisiones, para eso establece lo que está bien y cuida que se haga. Como Cristo hace en su iglesia, en Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué Salomón renunció a su papel de cabeza? Veamos esta pregunta como un tercer punto. ¿No tenía Salomón que conducir a sus esposas por los caminos de Dios? Si tenía su corazón para el Señor, si amaba a Dios como decía, y lo buscaba, ¿por qué no condujo a sus esposas por la vida espiritual que él conocía de su padre David? Aquí se nos abre un abanico de posibles respuestas. ¿Pensaba que no tenía que hacerlo? ¿Salomón pensaba que ese no era su deber? ¿No le dio la importancia que esto requería? ¿Por qué no quería enfrentar esa cuestión con sus esposas? ¿Por qué le convenía no entrar en esa cuestión con ellas y las dejara a ellas a su aire? Está claro que él no hizo su papel, no fue el cabeza, sino que el mal lo arrastró a Salomón. No sabemos la razón de por qué Salomón renunció a su papel, pero nos da lugar a preguntarnos a nosotros si nosotros estamos asumiendo el nuestro como cabezas, si estamos guiando a nuestras esposas y nuestra casa para el bien que ellos necesitan, bajo la bendición de Dios. Esta es una pregunta y es una de las cuestiones delicadas de hoy en día. La familia en nuestra sociedad está muy desfigurada. Se ha perdido la noción, según Dios, que Dios ha establecido acerca de la familia. ¿Cómo necesitamos que los hombres cristianos sean esa cabeza que Dios espera de ellos en un mundo como el de hoy? Está en juego el testimonio de la verdad del Evangelio. Está en juego el progreso de la iglesia, el bien de nuestras esposas y el bien de nuestros hijos. Consideren una cosa, y les ruego, hermanos, por favor que mediten esta cita de Matthew Henry que dice: no hay momento más adecuado y ocasión mejor para ejercer esta función como cabeza del varón en la casa como cuando se sienta a instruir a su esposa y a sus hijos en la verdad de Dios y a buscar la bendición de Dios sobre ellos en oración. Pregunto, ¿guías a tu esposa con la palabra de Dios para que ella pueda afrontar sus tareas? ¿Tú la guías en su palabra para que ella pueda afrontar sus luchas y sus debilidades? ¿O eres consciente por lo menos que es el esposo el responsable de cumplir con esa tarea tan importante? Porque esta es una forma de unificar criterios, de tratar asuntos para ir hacia una sola carne, tratar con ella y leer esas cuestiones profundas del Evangelio. Pero también es la ocasión para guiar a los hijos en lo que deben hacer y lo que tú como padre creyente esperas de ellos. Y así con esa instrucción que viene de Dios, los guardarás, los protegerás, los ayudarás y luego, por supuesto, buscar la bendición de Dios sobre ellos con tus oraciones. Eso es lo que hacía Abraham y Dios lo alababa. En Génesis 18, versículos del 17 al 19, dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra,
porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así es como el hombre establece el orden en su casa. Así es como ayuda y fortalece a su esposa y marca el camino de sus hijos. Día tras día, de forma asidua, instruye a los suyos, como Cristo hace con la iglesia, porque es la cabeza suya. No deja que la mujer se busque lo que pueda por ahí. No asume que sus hijos saben lo que tienen que hacer, sino que les enseña día tras día los mandamientos que ellos tienen que saber y deben conocer. Pero Salomón no hizo eso, sino que dejó que sus mujeres siguieran sus propios caminos y sus propias ideas. Los hijos de Salomón fueron guiados por Salomón o al final de cuentas fueron guiados por sus mujeres con sus creencias y bajo las instrucciones de sus ídolos. Muchas cosas buenas hizo Salomón, pero esta tan importante no la ha hecho. Ese mal que dejó luego lo arrastró a él juntamente. ¿Cuáles pueden ser los inconvenientes para que los esposos no estén cumpliendo con su responsabilidad? Bueno, puede que sean varones que no asuman su papel de cabeza porque no tienen la convicción de la verdad en su corazón. Escuchen, hermanos, puede que estos varones no estén cumpliendo bien su responsabilidad y su rol como cabeza y no estén asumiendo su papel porque no tienen la convicción de la verdad en su corazón. Puede que no estén convencidos del todo de lo que Dios dice en su palabra para ellos. ¿Qué es eso lo que los maridos tienen que saber y conocer? Que estas son las directrices establecidas por Dios que debe de guiar nuestra vida. Maridos, ¿cómo es tu amor por Dios? ¿Es más fuerte que el amor por ti mismo? ¿Y el amor por vuestras esposas y por vuestros hijos? ¿Es más fuerte que el amor por nosotros mismos? Si decimos amar a Dios, debemos amar también su palabra y ponerla por obra, porque de eso se trata el serle fiel a Dios, cuando guardamos sus mandamientos. ¿Está en ti el querer agradar a Dios más que a los hombres? O sea, a ti mismo. El rey Salomón decía amar a Dios, y la verdadera pregunta es entonces, ¿pero por qué no transmitía eso a su esposa? ¿Por qué él no transmitía ese amor de Dios para que ésta venga a amar también a Dios? Para que sus esposas vengan al conocimiento y al amor de este Dios al cual él amaba. Hay esposos que no se ven con la carga o la responsabilidad de que esto es lo que su esposa tiene que saber y abrazar y poner su confianza. Maridos, escuchen. Nuestras esposas necesitan de todo corazón que les traigas todas las exhortaciones y todas las promesas de Dios cada día de sus vidas. Lo necesitan, maridos. Y no que yo soy yo y ella es ella. No, 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 marido. Tienes que humillarte a ti mismo, tienes que venir ante Dios y confesar que no te has esforzado como tendrías que esforzarte, que no has meditado en tu corazón lo que Dios te pide de ti como cabeza de la familia que ha puesto bajo tu cuidado, que no has temido a Dios y a su palabra, que has estado viviendo una vida muy cómoda, abusando incluso más bien de tu familia, viviendo para que te sirvan en vez de vivir para servirles a ellos como tu obligación. Marido, confiesa tu pecado ante Dios y arrepiéntete para que vengas a tomar en serio tu papel de cabeza en tu familia. ¿Cuál es el impedimento? ¿Cuál es el inconveniente para que no estés cumpliendo con tu responsabilidad? ¿Es porque te da cierto temor eso de la autoridad? ¿Tienes inseguridad en ti mismo? Y eso de tomar decisiones ya no mirando el beneficio propio, sino el de los demás miembros de la familia. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo llevas eso de ir al frente? El de ir y decir a tu esposa y a tus hijos, familia,
Vamos a sentarnos, vamos a considerar este asunto. Estuve pasando tiempo en meditación sobre esta cuestión y después de darle vuelta al asunto y pensar que es lo mejor para todos, la mejor decisión que honra a Dios incluso, decidí que esto es lo que hay que hacer. Y luego vas y te sientas con ellos y explicas estas cosas. ¿Te cuesta mucho hacer esto? ¿Es tanto el esfuerzo hacer eso que renuncias a tu lugar como cabeza? ¿Prefieres que las cosas se produzcan y simplemente se den solas? ¿O prefieres que sea tu esposa la que ocupe tu lugar y tome las decisiones? O puede que la esposa es una persona con un carácter fuerte que no permite que su esposo tome la iniciativa. Y él choca con ella. Y él a la hora de decidir y tomar las cuestiones y llevarlas a cabo, choca con una esposa que le gusta hacer las cosas como ella quiere. A ella le gusta hacer las cosas como ella piensa. De esas mujeres que les gusta gobernar y quieren llevar a su esposo a donde ella quiere. Hay mujeres que les gusta salirse con la suya. Lo han hecho en casa de sus padres y lo quieren hacer también luego con sus esposos. Pero lo cierto es que la mujer debe de ayudar que el esposo haga lo que Dios le ha encargado ser el cabeza de la familia. Debe ser la ayuda para que este esposo llegue al cumplimiento de estar en el correcto procedimiento, de estar guiando a su familia como cabeza. Pero también es verdad que hay muchas mujeres cumpliendo el papel de cabeza y también de ayuda idónea. Y en esto los esposos debemos de avergonzarnos, porque hay hombres que no han hecho lo que deben, y son ellas las que lo hacen. Hombres que no toman decisiones y son ellas las que la toman. La mujer tiene que facilitar o a veces tiene que recordar al marido que cumpla con lo que Dios requiere de él. Pero Salomón no hizo tal cosa, no lo hizo así, no lo tomó en serio. Y el mal cogió fuerzas y creció y él mismo se vio arrastrado por el mal que permitió. Pablo decía al concluir, 1 Corintios capítulo 16, 13, velad, estad firmes en la fe y portaos varonilmente y esforzaos. Era la forma de encarar esos difíciles asuntos que había tratado en esa iglesia y darles a esos asuntos una solución. Es necesario esa cualidad de los varones para atender esos problemas serios en la iglesia. Pero cuánto más en la familia, hermanos, cuánto más en la familia. Es por ahí que se empieza. Nosotros que oramos que Dios levante obreros para la mies, esos hombres que puedan ministrar y predicar en la iglesia, de entre quienes Cristo levantará para ello, para esa tarea. Pues será de entre esos varones que 1 Timoteo 3:5 dice que gobiernan bien su casa. Ese hermano que sabe cómo ser cabeza en su hogar, sabe cómo hacer y tratar con amor a sus hijos para que obedezcan las reglas de la casa y cómo ser guía a su esposa como uno de los asuntos importantes de su carácter. ¿Cómo debemos ser conscientes para educar a nuestros hijos y a nuestras hijas para que sepan ser cabezas y ser ayudas idóneas? Salomón no lo hizo así. ¿Y qué consecuencias sufrió él, sufrió su familia y el pueblo por ello? Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, lo siguiente. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente,
de corazón puro. ¿Cómo necesitamos, hermanos, que Cristo purifique por la fe más y más nuestras almas? Pero no solo para poder amar con amor fraternal, sino para que, como hemos visto hoy, para que quite esos elementos que están jugando un papel, importante para que nosotros, los varones, no seamos esas cabezas que deshonran a Dios. Y las esposas sean esas ayudas idóneas para sus maridos. No somos esos cabezas en el hogar porque todavía hay ciertas ideas y posturas y maneras de ver la verdad, distorsionada por supuesto, maneras de ver la familia o a Cristo mismo, que no nos dejan ser esa cabeza de hogar como hemos explicado. Tenemos que esforzarnos y leer y entender mejor la palabra de Dios y sus enseñanzas para saber cómo proceder en el núcleo de la iglesia y de la familia. Pero que también Cristo nos libre, nos limpie en su gracia y poder de esos elementos nocivos que nos inclinan a hacer como Salomón con sus esposas. Que Dios tenga misericordia para que, buscando en nuestro hogar a Dios, quiera venir a ayudarnos para darnos tales hogares donde el varón sea esa cabeza y la esposa esa ayuda idónea, que reflejen la imagen de Dios en este mundo contrario a Dios. Que el Señor nos bendiga.